Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Ok, el problema, el ejemplo, dice de la siguiente manera. Dice, encuentra una fracción equivalente a 49,91 ¿ok? Tal que la suma de sus términos sea 60. Pero antes de seguir con el problema, quiero agradecerle a los países que me ven. Los países que me ven. Ahí tengo seguidores. ¿Ok? Aquí tengo el informe. De hecho, tengo dos países y ciudades. Países y ciudades. Mira, gracias Estados Unidos, Puerto Rico, España, Cuba, Colombia, México, Canadá, Perú, Ecuador y Reino Unido. Muchas gracias. Y las ciudades de esos países donde me ven es en Tampa, en Atillo, Puerto Rico, en La Habana, Cuba, en Arecibo, Puerto Rico, Bayamón, Puerto Rico, Orlando, Florida, Sarasota, en Florida, en Camuy, Puerto Rico, en Nueva York, en Valencia. No sé si este Valencia que me sale aquí es de Latinoamérica o de España. Es posible que sea de España. Es posible. ¿Ok? Por lo tanto, gracias a todos por seguir mi canal. Pero recuerda que para ayudarme no es solamente abrir el video, sino por lo menos verlo completo. ¿Ok? Si tienes alguna duda, por favor, o tienes algún problema para resolver que tú no has podido, pues envíamelo. Envíamelo por los mensajes, ¿verdad? Por los comentarios y lo discutiremos en el próximo video. O sea que vamos a seguir con el problema. Seguimos. Ok, en primer lugar lo que tenemos que saber son un par de cositas. Número uno, la que siempre digo, te tienes que saber las tablas de multiplicar. Te tienes que saber las tablas de multiplicar. Vas a ver por qué ahora. Segundo, tienes que saber qué es un término. ¿Ok? Y tienes que saber, pues, dividir. Ahí estamos. Si no te sabes las tablas de multiplicar, no vas a poder dividir. Que es mi teléfono recibiendo mensajes. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver cada paso de cómo se puede volver irreductible ese 49,91. Vamos a explicarlo en la pizarra. Voy a sacar mi carita del video y sigo con la explicación porque necesito espacio. Ok, vamos a ello. Pues mira, en primer lugar tenemos que buscar, vamos a poner aquí, lo vamos a hacer en color azul. ¿Ok? Color azul. Mira, lo primero que tenemos que buscar la fracción original. La fracción original, vamos a poner aquí, fracción original sería 49,91. ¿Ok? Y te dije que tenías que saber multiplicar, dividir, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver qué número divide a los dos, porque para simplificar, el número que tenemos que buscar tiene que poder dividir al 49 y al 91. ¿Ok? ¿Estamos claros? No es cualquier número. El mismo número tiene que dividir al numerador y al denominador. Entonces, para eso, cambio de color. Y fíjate que si te sabes las tablas de multiplicar, 49 se puede, es 7 por 7, ¿verdad? 7 por 7, 49. Por lo tanto, se puede dividir entre 7. Y 91 también se puede dividir entre 7 porque eso da 13. ¿Ok? Eso da 13. O sea que simplificamos numerador y denominador
Y esto es igual a 7 treceavos. ¿Ok? Y entonces, si te fijas, esto, el numerador es un número primo. Y el 13 también es un número primo. ¿Te acuerdas que también te dije en otros videos que te tienes que saber por lo menos los 10, 12, hasta 16 números primos? ¿Verdad que te lo dije? Si no, da la vuelta y busca el video anterior para que tú veas que yo te lo mencioné. ¿Ok? Estamos. Por lo tanto, estos dos números ya no se puede simplificar más. Ya hemos encontrado, la hemos vuelto irreductible. Esta fracción original es una fracción irreductible ahora con 7 treceavos. Pero para poder resolver esto, tenemos que darle, déjame poner una flecha doble, y vamos a buscar con K, o sea, una variable, 7K, cualquier número, ¿ok? Por K, ¿ok? Te va a dar una respuesta al final. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pide el problema, ¿verdad? Que la fracción sea equivalente. O sea, la solución es que la fracción sea equivalente, pero que además sus términos también, ¿verdad? Sumen 60. Por lo tanto, ya tenemos este dato y tenemos este dato. Entonces, como el problema nos pide que la suma de esos términos de 60, podemos decir que 7K más 13K, fíjate que la K no tiene ningún signo acá, no tiene ningún signo acá. Déjame coger el borrador pequeño y quitar ok. Y como nos pide que sumen 60, pues esto es igual a 60. Y ya hice con esta fracción que está aquí, acabo de hacer una ecuación, ¿ok? Y la he igualado a 60 porque eso es lo que nos pide, que busquemos que la suma de sus términos, ¿ok?, de 60. Pero tenemos un pequeño problema. Tenemos una variable que no sabemos cuánto vale. Y esa variable es la que nos va a dar a nosotros el resultado final. ¿Ok? Vamos a verlo. Si nosotros sumamos los términos numéricos, esto nos da 20. ¿Cierto? Y K por K es K. Eso es 1 por 1 es 1. ¿Ok? Y esto entonces es igual a 60. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar la K. La K es igual, y el 20 que está multiplicando a la K va a pasar a dividir, ¿ok?, al 60. Entonces, si nosotros simplificamos, ¿verdad? Aquí 60 y 20, K sería igual a 3, porque 6 dividido entre 2 queda a 3. 3 por 2, 6. Esto se resta y da 0. O sea que K es 3. Y este 3, fíjate aquí nuestra ecuación ya simplificada al máximo. Y ahí voy a coger el color azul y me voy a ir acá al lado izquierdo y voy a decir que 7 treceavos por
K, pero ¿cuánto vale K? 3, ¿ok? 3. Esto va a ser una multiplicación, 7 por 3, 21, y 13 por 3, 39. 39, ¿ok? Y esta fracción que está aquí, ¿ok? Es equivalente a esta original. Esta que está aquí es equivalente a esta original. Y esta es la solución de este problemilla. Que es muy posible que tú digas, uy, no lo entendí. Ok, pues si no lo entendiste, en el próximo video vamos a trabajar con otro problema que tiene que ver con fracciones equivalentes también. Nos vemos en el próximo video.